A partir del 1 de enero del año 2025 entra en rigor la lista de sustancias prohibidas por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Esta lista incluye los principales métodos y sustancias que se consideran dopantes y o ilegales para utilizar por deportistas en el deporte. Si eres deportista y participas en eventos deportivos, tienes la obligación de conocer este listado. Te invito a que te quedes hasta el final de esta clase donde te compartiré todo el listado de estas sustancias y mis recomendaciones para que tengas una participación legal. En esta clase aprenderás qué es el Código Mundial Antidopaje, las generalidades de la lista de sustancias y métodos prohibidos para el año 2025, cuáles son las sustancias y métodos prohibidos en todo momento, tanto fuera de competencia como durante la competencia, cuáles son las sustancias prohibidas únicamente durante las competencias y cuáles son las sustancias prohibidas en algunos deportes específicos. Y por último, te compartiré mis recomendaciones para que como deportistas no tengas riesgo de consumir una sustancia dopante o ilegal. No siendo más, te invito a que comencemos la clase. Para comenzar, tenemos que saber muy bien qué es el Código Mundial Antidopaje. El Código Mundial Antidopaje es la guía, es el manual en el cual se fundamenta todo lo relacionado con el control de uso de sustancias prohibidas e ilegales en el deporte. Han habido varias enmiendas. La última y la más importante es la que tenemos del año 2021. Por definición, entonces tenemos que el dopaje es la infracción a una o varias de las normas antidopaje. Las infracciones son 11 y te las voy a nombrar aquí. 1. Es la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra deportista. Estas sustancias prohibidas son las que vamos a conocer en el listado de sustancias y métodos prohibidos para el año 2025. Es fundamental que sepas que cada deportista es el responsable de asegurarse que ninguna sustancia prohibida aparezca dentro de su organismo. Por eso es que te comparto esta información. 2. El uso o intento por parte de un deportista de una sustancia prohibida o un método prohibido. 3. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras por parte de un deportista. Recuerda que en cada país, en cada evento, pueden haber delegados encargados de tomar estas muestras tanto por fuera como durante los eventos deportivos. 4. Que seas un deportista y que estén buscando para tomar una muestra y que no te encuentren. 5. Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control al dopaje por parte de un deportista o de otra persona. 6. La posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido por parte de un deportista. Recuerda que los deportistas, principalmente de élite, de alto rendimiento, que pertenecen al ciclo olímpico, están siendo acompañados, vigilados durante todo su proceso y en cualquier momento pueden ser visitados para tomar una muestra o para conocer qué tipo de suplementación están consumiendo. 7. Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida. 8. Administración o intento de administración. 9. Complicidad o intento de complicidad por parte de un deportista u otra persona. 10. Asociación prohibida de un deportista u otra persona. Y por último, actos llevados a cabo por un deportista u otra persona para disuadir de informar a las autoridades o para tomar represalias contra quien lo haga. Si ya tienes conocimiento general sobre la lista de sustancias prohibidas y solo quieres ver las últimas modificaciones, puedes ir directamente al documento donde está el resumen de las principales modificaciones. Ahí encontrarás las modificaciones a cada una de las sustancias y las novedades más importantes. Para que una sustancia o método sea prohibido, la Agencia Mundial Antidopaje tiene en cuenta estos tres criterios. La primera es que hayan pruebas, evidencia científica o experiencia que acredite que una sustancia o un método tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo. 2. Que esa sustancia o método represente un riesgo real o potencial para la salud del deportista.
Y en tercer lugar, que esta sustancia o método vulnere el espíritu deportivo descrito en el código de la Agencia Mundial Antidopaje. Estos tres criterios debe de cumplir cualquier sustancia para que sea considerada prohibida. Como ves, el dopaje no solamente implica el uso de las sustancias, cualquier infracción que como deportista puedas cometer. Estos documentos, tanto el Código Mundial Antidopaje como la lista de sustancias prohibidas que te voy a compartir, te voy a dejar unos links para que puedas acceder a ella y puedas leer la información de forma detallada en caso tal de que lo necesites. Ahora sí, vamos a iniciar con la lista de prohibiciones para el año 2025. Recuerda que esta lista entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. En el documento vas a encontrar estas tres divisiones. La primera, sustancias y métodos prohibidos siempre, es decir, tanto fuera como dentro de la competencia. Vamos a encontrar el listado de sustancias y métodos prohibidos exclusivamente en competición y vamos a encontrar en tercer lugar las sustancias prohibidas en ciertos deportes. Entonces, vamos a ir con las generalidades y posteriormente voy a entrar en cada uno de estos grupos. En el primer grupo vamos a tener las sustancias y métodos prohibidos siempre y aquí vamos a tener las divisiones que van desde S0, S1, S2, S3 hasta S5 sustancias y M1, M2 o M3 métodos prohibidos. En S0 tenemos sustancias no aprobadas, en S1 agentes anabolizantes, ahorita voy a entrar a hablar en detalle de cada uno de algunos de estos elementos. S2 hormonas peptídicas, factores de crecimiento o sustancias afines o que se parecen a los factores de crecimiento. S3 están los agonistas beta 2, sustancias estimulantes. S4, moduladores hormonales y metabólicos. Vamos a ver cuáles de estas son. S5, diuréticos y agentes enmascarantes y los métodos prohibidos. S0, sustancias no aprobadas, entonces tenemos que todo fármaco que cumpla con esas características por la WADA, que sea considerado una sustancia que mejore el rendimiento, pero que pueda afectar la salud y que afecte la vulnerabilidad del Código Mundial Antidopaje. Cualquier fármaco que aunque no esté incluido en esta lista, pero no sea aprobado por ninguna autoridad para uso médico o para uso de salud, está prohibido. Mencionan varias sustancias, dentro de las cuales está el pentadecapéptido, una sustancia de reciente aparición, la cual ha mostrado mejorar el rendimiento, sin embargo no está aprobado para uso médico. S1 tenemos los agentes anabolizantes, sustancias que pueden mejorar la masa muscular, que pueden mejorar la fuerza, pero que también pueden tener efectos secundarios en la salud de los deportistas. Estas sustancias, recordemos que están prohibidas tanto dentro como fuera de la competición. Fundamental que tengas claro que el listado que está acá, se considera doping cuando son administrados exógenamente, es decir, vienen de afuera hacia adentro, ya sean inyectados, consumidos oralmente, y incluyen los siguientes, aunque no se limitan solamente a los que están descritos. Dentro de este listado tenemos algunos que de pronto han escuchado, como el androstenediol, la testosterona, la norandrostenediona, la boldenona, el estanosolol, la mestanolona. Adicional, tenemos también unos esteroides anabolizantes androgénicos. Recuerden que todas estas sustancias pueden ser de uso médico y por tanto solamente deben ser recomendados cuando sean necesarios. Nandrolona, testosterona y también otras sustancias con estructura química o efectos biológicos similares. Adicional nos mencionan otros agentes anabolizantes como el clenbuterol, los moduladores selectivos del receptor de andrógeno, los SARMs,
En S2 tenemos entonces hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines. Aquí tenemos una cantidad de sustancias que pueden aumentar la masa muscular, que pueden alterar nuestro metabolismo, que son utilizados también para usos médicos muy específicos, pero que también pueden generar efectos secundarios para nuestra salud. Estas sustancias también son prohibidas dentro y fuera de la competición, y acá tenemos algunas sustancias famosas como la eritropoyetina, agentes que afectan la producción también de glóbulos rojos, agentes que mejoran el transporte de oxígeno, que pueden mejorar la resistencia física, pero que como les digo también pueden afectar la salud. Entonces acá están mencionadas algunas de las sustancias como agonistas del receptor de eritropoyetina, agentes activadores del factor inducible por hipoxia, inhibidores de GATA. También acá tenemos entonces ciertas hormonas como péptidos estimulantes de la testosterona en hombre, como gonadotropina coriónica, hormona luteinizante, corticotrofinas y otros factores y sus factores de liberación, hormona de crecimiento. Esta es fundamental porque se ha utilizado de forma libre en algunos deportes, principalmente en deportistas aficionados. Entonces es fundamental que tengas claro que la administración de estas sustancias no solamente es una sustancia prohibida, sino que recuerda que pueden ser sustancias que pueden afectar tu salud. También están los factores de liberación de la hormona de crecimiento. En la S3, en C2.3 tenemos factores de crecimiento como el derivado de plaquetas, el tipo insulínico, factor de crecimiento de fibroblastos, entre otros. En el S3 tenemos los agonistas beta 2. Son también sustancias prohibidas dentro y fuera de la competencia. Y aquí tenemos sustancias muy famosas en algunos deportes como el salbutamol, la terbutalina, fenoterol, que pueden ser utilizados a través de diferentes medios, especialmente medios inhalados. Hay que tener claro que estas sustancias, como también son de uso médico, hay algunas excepciones. Y estas excepciones son principalmente cuando el salbutamol se hace por inhalación y no excede estas dosis que están descritas acá. Recuerda que para que estas sustancias puedan ser utilizadas con fines médicos, el deportista debe de llenar un documento que es una excepción de uso terapéutico. Los médicos del deporte u otros especialistas te pueden ayudar a diligenciar este formulario en caso tal de que tengas una novedad médica. En S4 tenemos los moduladores hormonales y metabólicos como inhibidores de la aromatasa, androstenol, anastrozol, entre otros. Estos son sustancias que pueden bloquear los estrógenos y por tanto pueden aumentar la cantidad de testosterona u otras sustancias hormonales. Aquí continuamos con otras sustancias como son los agentes que previenen la activación del receptor 2B de la activina. No son tan conocidos, pero cada vez en el mercado no legal, mercado ilegal, se pueden ofrecer como sustancias simplemente como suplementos deportivos. Por eso es que es importante conocerlos. También acá en este módulo tenemos los moduladores metabólicos, como los activadores de la proteína quinasa como la AMPK, AICAR, entre otros. Son sustancias que muchos de ellos solamente han sido probados en ratones, en métodos de laboratorio y aún así en el mercado ilegal se ofrecen a los deportistas. Las insulinas son sustancias utilizadas con fines médicos para el tratamiento de la diabetes y en el medio ilegal también se han utilizado para buscar mejorar el rendimiento, pero esto puede tener efectos secundarios para todas las personas. S5 tenemos entonces medicamentos que aumentan la eliminación de orina, pueden ayudar a bajar de peso, pero también se utilizan como enmascarantes. Estas sustancias son prohibidas tanto dentro como fuera de la competición, no se limitan a los descritos acá, sin embargo les voy a mencionar algunos muy comunes como son la espironolactona, la furosemida, las tiacidas, la hidroclorotiazida, entre otros. Algunas de estas sustancias son utilizados, por ejemplo, para tratamientos de la reducción de peso, para tratamientos como masajes u otros con el objetivo de buscar eliminar exceso de agua. Sin embargo, para los deportistas, estas sustancias son prohibidas por lo que les acabo de mencionar. Adicional a esto,
Esta nota que se muestra es muy importante. La detección de una muestra del deportista en todo momento o en competición de cualquiera de estas sustancias en combinación con un diurético o agente de enmascaramiento nos dará como resultado un análisis anormal. Y tenemos entonces dentro de las sustancias y métodos prohibidos, tanto dentro como por fuera, el listado de métodos prohibidos. Aquí tenemos en M1 la manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Fundamental que tengan en cuenta esto, la administración o reintroducción de cualquier cantidad de sangre autóloga, halogénica, es decir, de uno mismo o de otra persona o de productos de sangre de cualquier origen en el sistema circulatorio puede ser sancionado. Claridad. La donación de sangre o de componentes, incluida aferesis, no está prohibida cuando es realizada en un centro de donación acreditado. ¿Sí? Esto es fundamental. 2. Mejora artificial de la captación, el transporte de oxígeno o la transferencia de oxígeno por cualquier otro método como hemoglobina modificada, productos basados en sustitutos de la hemoglobina o en hemoglobina microencapsulada o cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre o componentes sanguíneos. Todos estos métodos donde se manipule la sangre están prohibidos a excepción de la donación en un centro acreditado. La manipulación químico-física o intento de manipulación de cualquier muestra durante el control al dopaje. Fundamental que tengas claro esto también, que las infusiones intravenosas o inyecciones de más de 100 mililitros de cualquier líquido cada 12 horas, excepto aquellas legítimamente recibidos en el curso de tratamientos hospitalarios, procedimientos quirúrgicos o exámenes diagnósticos clínicos, están permitidos. Pero cualquier infusión intravenosa, más de 100 mililitros cada 12 horas, está prohibido. El dopaje genético, el uso de sustancias, ácidos nucleicos o análogos de ácidos nucleicos que puedan alterar las secuencias genómicas están prohibidos. El uso de células normales o genéticamente modificadas está prohibido. Ahora vamos a comenzar con las sustancias y los métodos que están prohibidos en competición. Fundamental que tengas claro que aquellas sustancias prohibidas en competición se define como justo antes de la medianoche del día anterior a una competencia en la que el deportista está programado para participar hasta el final de la competencia. En este grupo de sustancias tenemos aquellas sustancias que estimulan nuestro sistema nervioso, como son anfetaminas, cocaínas, entre otras sustancias que están muy bien descritas acá en la lista de sustancias prohibidas para el año 2025. Están sustancias muy comunes, inclusive incluidos dentro de medicamentos como antigripales. Por eso es fundamental que cualquier medicamento que vayas a consumir sea formulado por un especialista. Hay sustancias como la sibutramina, por ejemplo, que son muy comunes en suplementos para bajar de peso, en quemadores, etcétera. Entonces, cualquier sustancia que vayas a consumir es mejor que te la recomiende un especialista. S7, tenemos narcóticos. Recuerden que estos son sustancias prohibidas en competición y aquí tenemos el fentanil, la metadona, morfina, dicomorfina, oxicodona, tramadol, sustancias y medicamentos utilizados para el dolor. Recuerda que a partir de este año el tramadol y el fentanil hacen parte de las sustancias que están siendo sometidas a estudio porque posiblemente no solo vayan a ser prohibidas en competición, sino también fuera de la competencia. S8 tenemos los cannabinoides. Recuerda que el tetrahidrocannabinol es una sustancia prohibida en la listado de sustancias. Recuerda que el tetrahidrocannabinol es una sustancia prohibida, considerada como una sustancia de abuso. En este caso tenemos que cannabis, hachís, marihuana o productos del cannabis, naturales o sintéticos y los cannabinoides sintéticos. El cannabidiol, que es una sustancia diferente al tetrahidrocannabinol, aunque se obtiene de la misma planta, es legal y es utilizado para el tratamiento de las convulsiones. Si utilizas este medicamento, recuerda que es ideal que tengas una excepción al uso terapéutico.
S9 tenemos los glucocorticoides, medicamentos antiinflamatorios utilizados para procesos médicos específicos, enfermedades reumatológicas, control del dolor, entre otros. Sin embargo, deben ser formulados. Aquí tenemos medicamentos y sustancias muy comercializadas como son la beclometasona, la betametasona, la cortisona, la hidrocortisona, la metilprednisolona, prednisona, entre otras. Recuerda que todas las vías de administración están prohibidas: rectal, oral, intramuscular. Solamente otras vías de administración inhalada, tópica y dental no están prohibidas cuando se utilicen dentro de las dosis e indicaciones terapéuticas autorizadas por el fabricante. Por último, entonces tenemos las sustancias prohibidas en ciertos deportes. Estas sustancias solo están prohibidas en competición, beta bloqueadores, y tenemos automovilismo, en el billar, en todas las disciplinas, en los dardos, en deportes submarinos, en todas las subdisciplinas de libre inmersión, pesca submarina y tiro al blanco, en el golf, en el minigolf, en el tiro y en el tiro con arco. Acá nos hacen la novedad de que estas sustancias en este deporte también están prohibidos fuera de la competencia. Tenemos que acá, como beta bloqueadores, se incluyen los acá mencionados, pero no se limitan a propranolol, metoprolol, calvedilol y entre otros. Cualquier beta bloqueador está prohibido en estos deportes. Mis recomendaciones para ti como deportista para evitar el dopaje en el deporte son fundamentales. Entonces, lo primero es que conozcas muy bien este listado y que cada año estés atento a la actualización. Dos, recuerda que cualquier sustancia que consumes por uso médico es mejor que sea formulada por un especialista. Si consumes sustancias que hacen parte de esta lista, es ideal que diligencies el formulario de uso terapéutico. Pregúntale a tu médico, a tu entrenador o consulta con los delegados de la Agencia Mundial Antidopaje en tu país. Verifica siempre antes de consumir un medicamento o un suplemento qué sustancias tiene y verifica si esas sustancias hacen parte de la lista de sustancias prohibidas. Rechaza y señala cualquier intento de uso ilegal de sustancias en el deporte. Cada uno de nosotros como deportistas somos responsables, pero también vigilamos que se cumplan las normas y que en el deporte haya equidad. Espero que toda esta información te sea muy útil, te haya ayudado a conocer las sustancias que son prohibidas, y te invito a que me dejes tus comentarios y tus preguntas. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.